lo que significa que en el reloj ya es madrugada, aunque nosotros estamos a la espera de que el silencio, a eso de la 1:30, asome por la campana y le encoja el corazón a Sevilla. Hoy han procesionado los Negritos, la Exaltación, la Cigarrera, Montesión, el Valle, Pasión y esa que están ustedes viendo ahora mismo, la Quinta Angustia. Recoge el momento del descendimiento de Jesús de la cruz, ayudado por José de Arimatea y Nicodemo. Pero nosotros, antes de empezar a comentar ni una sola palabra más, queremos saludar y darle la bienvenida una noche más a nuestro compañero Rafael Muñoz. Buenas noches, Rafael. Buenas noches, Antonio. Y a quien va a estar esta noche con nosotros, como ha estado en otras ediciones, Ángel Vela Nieto. Buenas noches. ¿Qué hay? ¿Qué tal? Buenas noches a todos los telespectadores de Andalucía. Contemplamos la impresionante imagen del único paso de la cofradía de la Quinta Angustia, que salía a la caída de la tarde. Y de nuevo Rafael Muñoz, el siglo XVII y Pedro Roldán en ese Cristo. Sí, Antonio, el paso de la Quinta Angustia es otro impresionante conjunto del arte sevillano, aunque no procede de una sola etapa, ya que terminó de adquirir su total fisonomía barroca en la segunda mitad del siglo XVII con la probable intervención de Pedro Roldán. La suntuosa canastilla diseñada por Pedro Domínguez en 1905 limita con perfección el espacio que precisan las figuras que componen la escena y exhibe igualmente cuidadas formas barrocas. La calidad de esta efigie, Antonio, es muy superior a la que hasta ahora conocemos de Pedro Nieto. Ofrece un concepto barroco acorde con la plástica de la segunda mitad del siglo XVII y en particular con la de Pedro Roldán. Nosotros esperamos estar con ese esplendor que se le supone a la madrugada, con el silencio, como decíamos, el gran poder, la Macarena, el Calvario, la Esperanza de Triana, y cerrando con los gitanos. Y hay algo que me gustaría comentar, no sé si ustedes lo han observado, supongo que sí, porque el camino hasta aquí lo hacemos andando, que es el gran crecimiento de lo que podríamos llamar que se está uniformando el Jueves Santo sevillano, la mantilla y el traje oscuro. Ángel Vela, ¿has tenido ocasión de observarlo? Sí, naturalmente. Yo vengo desde el otro lado del río, quiero decir que tengo un gran trayecto recorrido y la verdad es que me ha sorprendido la cantidad de mujeres ataviadas como corresponde el día de hoy. Y además he visto unos trajes, no sé si especialmente cuidados, parece como si hubiera una especie de desfile de modelos en todas las calles de Sevilla. Sí, pero parece que se está uniformando la madrugada. O sea, lo que desde el Jueves Santo esta mañana yo lo he podido comprobar al mediodía, esta tarde, a eso de las 7 o por ahí, ya iban acercándose hacia el centro muchísimas jóvenes, no solo, porque hasta hace unos años eran mujeres de una edad ya partiendo de 30 años, sin embargo he visto chavalas con 16 o 18 años con su correspondiente mantilla, y eso, que duda cabe, le da en lo plástico un esplendor al Jueves Santo. Un Jueves Santo que vamos a recuperar dentro de unos momentos, pero antes vamos a dar paso a nuestros compañeros de Cádiz. Adelante, compañeros, cuando queráis. El paso que procesionaba en sexto lugar esta noche de Jueves Santo en Sevilla, y a la ciudad, Rafael Muñoz, inevitablemente cuando pasa el Valle, la verdad que se le pone color de Semana Santa antigua.
por ese perfil tan rancio que tiene esta cofradía. Sí, efectivamente. Este es el paso conocido popularmente como el de los espejitos. Efectivamente, porque es un término rocalla. O sea, el de los espejos viene del término rococó. Se trata de un magnífico conjunto cuya puesta en escena viene del siglo XIV. El Cristo es una bellísima imagen de Agustín de Perea, siglo XVII, adscrito a la escuela de Juan Martínez Montañés, que tiene un parecido estilístico con el taller de Pedro Roldán. Posee figuras posteriores también de Joaquín Bilbao. Un conjunto muy bonito, muy serio. No exento tampoco, Antonio, de esa teatralidad que hablaba, que aquí lo tenemos precisamente en imagen. Sí. El contraste que hay entre el Cristo, la dulzura del Cristo y la fuerza que tienen el resto de la figura. Ahí tenemos un primer plano de este Cristo, el único Cristo que procesiona en la Semana Santa sevillana de Agustín de Perea. La coronación de espinas. El primero de los 3 pasos de la Hermandad del Valle, que procesionaban en esta noche de Jueves Santo por Sevilla. Es curioso, Antonio, que la primitiva hermandad de la Coronación, fundada en San Martín, se cree que daba culto a una reliquia de la corona de espinas que había en dicha parroquia, lo cual encaja perfectamente con este tipo de devoción, usuales en la Europa del siglo XIV, como anteriormente te comentaba, y puesta en escena por el Teatro de los Misterios. De cualquier forma, la figuración de Cristo coronado de espinas que ha llegado hasta nosotros es muy posterior y responde a vigencias más barrocas, diferente a las que los comienzos que estamos comentando en estos momentos. Es un paso, un canasto que ha servido de arquetipo a los posteriores del siglo XX. Se nota la diferencia entre lo que es un imaginero y un escultor. Ahí tenemos un imaginero como Agustín de Perea y un escultor como Joaquín Bilbao. Son figuras escultóricas y el Cristo es imaginería pura. El Cristo tiene unción sacra y las esculturas no poseen esta característica. Había que decir, Antonio, por dar una pincelada sobre la historia de esta importantísima cofradía que se fundó en el año 1450. Data de este año la creación de la más antigua corporación de las hoy unidas en esta cofradía del Valle. Ocurrió esto al ser aprobada por el cardenal Cervantes la Hermandad de la Santa Paz y Nuestra Señora de la Encarnación. Esta vocación fue después reemplazada por la del Valle, que era el nombre del extinto convento franciscano en el que tuvo su sede. Se cree que en sus orígenes era una hermandad de gloria. Hay un personaje muy importante en la Semana Santa sevillana, que es Vicente Gómez Zarzuela, el famoso compositor. Este hombre estuvo muy vinculado, fue hermano de la hermandad durante muchísimos años y es el autor de la famosa también Marcha Virgen del Valle, que compuso en el año 1898. Un personaje también muy sevillano, muy popular, como don Antonio Leal Castaño, el que fuera médico de los toreros, el cirujano de la Real Maestranza, pues fue hermano mayor de esta corporación. Que bien representado está el sayón que se burla. Ahí Antonio, esa es la diferencia que existe entre la imaginería, la escultura religiosa y la escultura profana. Esa es... de todas maneras hay una conjunción, hay una simbiosis realmente extraordinaria. Para mí es uno de los mejores misterios que procesionan en la Semana Santa de Sevilla. Cristo es durísimo. Aquí también, Antonio, se observa el culto a la sangre que tiene Sevilla sobre las esculturas. Cristo no exento de dramatismo. Un paso Cristo muy dramático. De la Hermandad del Valle, como los otros dos, lo mandan los hermanos Villanueva.
Ahí tenemos el segundo paso de la Hermandad del Valle. Cuidado el enlace, cuidado. Otra imagen del 17, Rafael Muñoz. Sí, indudablemente se trata de una obra de ejecución magnífica, de la que desgraciadamente desconocemos la autoría. De todas maneras la podemos adscribir al círculo montañesino. Exhibe el estilo y las formas de la escultura barroca hispalense. Antes de ahora hemos respetado la atribución, aunque más constreñida al ámbito artístico de los colaboradores de este maestro. Por ello, y mientras no aparezca un documento, debe mantenerse una clasificación prudente que circunscriba la obra a la escuela local de la época anteriormente citada, o sea, al círculo montañesino. El Cristo es una verdadera joya, una auténtica joya. La gubia de pico de gorrión como penetra dentro del cabello, no es el cabello suelto, es un cabello renacentista, como podemos observar aquí, muy acorde dentro de la variante montañesina. Es muy parecido este Cristo al Cristo de Pasión, Antonio. Se parece, estilísticamente guarda una referencia bastante grande con respecto al Nazareno del Salvador. La túnica que le bordó Teresa del Castillo allá en 1881. Es la que luce el Nazareno de la Hermandad del Valle. Las otras imágenes que componen el misterio, Rafael, Sí, son de Patroni. de Patroni, sí, de Juan Bautista Patroni del año 1805. 1905, creo. Quería hacer una No, observación. 1805, está equivocado eso. Rafael, Patroni utilizaba muchísimo la tela encolada. Muy usual en las técnicas del siglo XVIII. O sea, uno de los grandes innovadores de la tela encolada es Cristóbal Ramos, finales del XVIII. Patroni fue precisamente un impulsor de esta técnica. Finales del siglo XVIII, principio del XIX. Precisamente Cristóbal Ramos, como te decía anteriormente, es un impulsor de esta técnica. La Verónica no es de Patroni, se debe a Andrés Rossi. La Verónica, por cierto, estrena el paño que está Otro pintado italiano. por Juan Roldán. El pintor Juan Roldán, el amigo Juan Roldán, ha pintado el paño de la Magnífico Verónica. pintor, por cierto. Dos notas quizás fundamentales en la historia de esta hermandad, pues son la que se dio en el año 1810, que como otras hermandades sevillanas sufrió cuantiosos daños con motivo de la invasión francesa. Entonces, cuando se refugia en la parroquia de San Román, pasando de inmediato a la actual de Santa Cruz. Hasta 6 años después, en 1816, no retorna al convento del Valle. Y ahí está, en la catedral, el tercer y último paso, el paso palio de la Hermandad del Valle. Yo recuerdo haber visto a esta Virgen
en una madrugada de hace, no sé, 25 años quizás, con un escultor, y tuve la suerte que me iba señalando, y a él le parecía, parece que es de arte, ¿no? No, no, ¿No? ¿De quién? Pues. sí, esta Pero, Dolorosa, esa Dolorosa pero él la no está acercaba, documentada. la No. acercaba mucho a Montañés, era lo que yo te quería decir. Bueno, el que la ha realizado, según el profesor Hernández Díaz, la adscribe a la gubia de Juan de Mesa. Aparte, Antonio, esta Dolorosa estilísticamente guarda una semejanza realmente impresionante con la Virgen de las Angustias de Córdoba. El barroco condiciona uno de los más bellos conjuntos que procesionan en la Semana Santa sevillana. Es un paso de tipo, de los llamados aquí en Sevilla, de tipo cajón. Por similitud con la Virgen, como te decía anteriormente, con la Virgen Dolorosa de las Angustias de Córdoba, y por utilizar quizás el mismo modelo de mujer, el profesor Hernández Díaz atribuye con total acierto la portentosa Virgen del Valle que camina solícita y rauda por la vía dolorosa. Es realmente una imagen bellísima. Tiene los ojos pintados, tiene la De característica... verde. Ojos verdes, tiene la característica de estar pintados los ojos de verde. Tiene unas facciones realmente hermosas. Sí, es una Dolorosa bellísima. Está Y sonando aquí, de fondo, creo que suena de fondo el adagio de Albinoni. Antonio, y aquí una frase del profesor Hernández Díaz que dice que el dolor de la corredentora se manifiesta con un bello dramatismo que hace brotar las lágrimas. Sus manos parecen como sublime patena para ofrecer al Padre el inmenso sufrir. Magnífico el primer plano que nos ofrece. La Asociación Musical de Utrera acompaña el paso de palio de la Virgen del Valle. Sexta y penúltima cofradía de la noche del Jueves Santo antes de entrar en la madrugada. Palio de terciopelo granate con bordados de hojillas de plata y un manto lindísimo, un manto en terciopelo granate también. ¿De quién va a ser? Sino del famoso Rodríguez Ojeda, que está tan presente. El primer paso de esta cofradía lleva un trío de niños cantores acompañándolo, ya que no lleva música. ...36 hermanos costaleros... levantando el hermosísimo paso de palio de la Virgen del Valle. Originalísimo el manto de Rafael. Magnífico, y de un concepto realmente extraordinario, concepto muy personal. Esta Virgen va a sufrir dentro de pocos días una restauración. Queremos que no la sufra, Que la disfrute. que la reciba, ¿no? Que la reciba. Toda restauración es sufrida. Esperemos que no se altere, que no se aporte cosecha propia por parte del restaurador. La verdad es que tener en las manos la Virgen del Valle debe imponer, ¿eh? Los paños de las bocinas que van en el paso virgen son también
obra de Juan Manuel Rodríguez Ojeda. Y tiene una cruz de guía del siglo XIX muy interesante, con faroles de Jorge Ferrer. Carrasquilla también está en la bandera pontificia. En los detalles del bordado. Magnífico, magnífico. Muy original. Se aparta del clásico estilo que impera hoy en día. Pues con esa imagen del paso de palio de la Hermandad del Valle, cuando son las 12:52 de la noche, la madrugada ya del viernes, vamos a dar paso a nuestros estudios centrales para el informativo. De nuevo desde Sevilla a la 1:37 de la madrugada del viernes. Agradecemos muchísimo ese y también de nuestros compañeros, porque nos es gratísimo poder comentar el paso del Señor de Pasión cuando esta noche, y ahí están las imágenes, llegaba a la Plaza Virgen de los Reyes de Sevilla. No lleva música porque, entre otras cosas, no hace falta, porque el aire se convierte en la mejor flauta silenciosa para acompañar esta majestuosa talla de aquel que naciera en Alcalá la Real, un pueblo de Jaén, y que por la gracia de Dios vino a Sevilla para dejarnos, entre otras cosas, esta talla del Señor de Pasión, Juan Martínez Montañés. ¿Qué se puede decir, Rafael Muñoz, que mejore la imagen, que ante la presencia de Pasión quizá el silencio rinda el mejor homenaje? Es sin duda, Antonio, la más serena representación de Nazareno en el arte hispánico, y casi podría decirse que lo es también de la escultura europea. Su estilo, y no por fechas, trasunta un aire clásico, majestuoso, que lo sitúan en primer lugar de las interpretaciones del tema en los años del manierismo. La escultura tiene mucho de abolengo renacentista, como se puede ver, sobre todo en la nobleza de la cabeza, de correctos perfiles y proporciones del cuerpo. El paso de Cayetano González tampoco se queda atrás. Magnífico también, una magnífica obra de orfebrería, de plata y también de bronce. Te añado que se hizo en el año 1943 y que para la realización de esta extraordinaria obra de arte utilizó Cayetano González nada menos que 500 kilos del preciado metal. Es una hermandad a la que ha estado tradicionalmente ligada a la familia real española. La condesa de Barcelona, concretamente la madre de nuestro rey, es camarera de la Virgen de la Merced y regaló a esta hermandad, mejor dicho, a su imagen mariana, su traje de boda, con la que a la Virgen le confeccionaron un manto y una saya que luce en su fiesta del 24 de septiembre. También pertenece a esta hermandad desde 1949 el rey don Juan Carlos I. Impresiona la contemplación del Señor de Pasión. Impresiona, yo lo he visto en El Salvador, y te da igual verlo andando que verlo allí. Majestuoso. El arte cristiano, Antonio, solo había alcanzado semejantes cimas en los días de Miguel Ángel. Ahora consigue elevarse a un alto tono didáctico y conmovedor, aunque, como es de suponer, en base a otras preocupaciones y conceptos de los que animaron las creaciones del genial florentino. En 1844 el señor fue acompañado por la imagen de Simón Cirineo, que se consideraba también de Montañés, y que antes fue al parecer un San Ignacio procedente de la casa profesa de la Compañía de Jesús, que fue preciso reformar. Pero a mí me gustaría destacar aquí que esta imagen de Nazareno
fue ejecutada para llevar un cirineo, precisamente. Bueno, y llegó a salir con él, ¿no? Llegó a salir Sí, con sí. cirineo, pero realmente Sebastián Santos modeló, talló una figura de cirineo realmente portentosa, que todavía posee la hermandad y que desgraciadamente pues no procesiona. Es un nazareno para acompañarle un cirineo, indudablemente. Sí, sobre mediados del siglo pasado salía con su cirineo. Ahí va, ahí va. Casi 400 años de madera y 300 kilos de plata. El dios de la madera. Lo calificó Hernández Díaz al ingeniero alcalaíno de Alcalá Real, como tú muy bien has comentado anteriormente. Abundando en lo que habéis dicho sobre la belleza de este Cristo, se ha repetido que a esta imagen solo le falta el respirar, expresándose con ello la sensación de realidad viva que transmite su contemplación. Me encantaría que estuviera aquí ahora don Antonio Hermosilla Molina para saber en qué momento, en qué condiciones físicas se encontraba Jesús en ese momento de la pasión. Es una figuración cargada de naturalismo, sin crispaciones, como en el Gran Poder. Importa más el concepto y efectivamente la escultura consigue dar idea de resignación, de estar Cristo doliente y abrumado, pero impotente, aun en la soledad y peso del madero. Se aprecia mucho, Antonio, en este Cristo los efectos manieristas, detalles que aparecen en las expresivas manos y colocación de los pies. Uno de estos, el derecho, precisamente. Mira la plata que hablábamos antes de Cayetano González. Pues con esa imagen de los penitentes de la Hermandad de Pasión, vamos a dar paso desde Sevilla a nuestros compañeros de Cádiz. Adelante, compañeros, cuando queráis. En Sevilla, al pie de ese nazareno de Pasión, se levanta también ese nazareno de piedra que viste clara túnica de siglo y que se llama la Giralda. Y cuando son las 2:15 de la madrugada, cuando ya Sevilla, expectante, está callada de silencio, deseosa de gran poder, ávida de Macarena, soñadora de Calvario, esperanzada de esperanza por Triana y honda de gitanería por San Román, a la espera, decimos, de esa gran madrugada, el paso de palio de la Hermandad de Pasión, la que abrocha la noche del Jueves Santo, con el esplendor que lleva en ese momento por el interior de la Catedral hispalense. Rafael, otra Virgen viajera en la Semana Santa de Sevilla, viajera en el mejor sentido de la palabra. Es, Antonio, una de las dolorosas más importantes dentro de la producción de Sebastián Santos. La Virgen de la Merced de Pasión, llenando de mercedes el templo sevillano. Rafael, vamos a aclarar el término de viajera que yo le he dado a esta Virgen preciosa. Yo creo, Antonio, que junto a la Virgen del Refugio, los Dolores del Cerro y Concesión del Silencio, creo que es de las obras más representativas del imaginero de Higuera de la Sierra. Me llegó a comentar el propio artista que esta imagen iba destinada a la cofradía del silencio, pero que no gustó. Entonces la Hermandad de Pasión fue la que la acogió.
guarda toda la estilística de las imágenes de Sebastián Santos, muy parecidas en su rostro a la Hermandad del Silencio. Palio estilo Muy sevillano, muy sevillano. Muy sevillano, efectivamente. Palio muy bonito. Así reza Sevilla en la Semana Santa, de los pies a la cabeza. Y ese es el secreto de esa gracia que los ojos ven cuando se asoman a la Semana Santa de Sevilla. Ahí está el secreto, en esas raíces de los pies, cómo son capaces de andar debajo de un paso de palio, en este caso el varal de Cayetano González, prendiendo la candelería. Esta hermandad la fundaron 3 vallisoletanos en el primer tercio del siglo XVI. 1531, exactamente. Vallisoletanos, que aunque yo tengo aquí los nombres propios, dicen que llegaron a Sevilla con ese fin. Yo creo que eran vallisoletanos establecidos en Sevilla, que vivían aquí. Antonio, presenta esta imagen una característica fundamental en la producción de Sebastián Santos, que son las carnaciones, no superada indudablemente por ningún imaginario contemporáneo, al menos desde mi punto de vista. Las carnaciones era realmente extraordinario. Esta hermandad se fundó en el convento de la Merced, en lo que es actualmente el museo. De Bellas Artes, sí. Y el primer nombre que tuvo fue Hermandad de los Martirios y Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. Muy cerquita de allí modeló Juan Martínez Montañé la imagen del Nazareno de Pasión. Él tenía precisamente su taller en la antigua calle de Tiendas, junto al compás del convento de San Pablo. La composición de las lágrimas también es muy original. Lágrimas de cristal. Es magnífica, es una talla realmente magnífica. Uno de los hermanos mayores de esta hermandad fue don Juan Fernández Rodríguez García de Bustos, que fue alcalde de esta ciudad, y uno de los personajes más destacados de esta corporación también, pues fue el fallecido no hace mucho tiempo
famoso escritor don Manuel Díez Crespo. Precisamente Juan Fernández García del Busto es el que encarga la dolorosa a Sebastián Santos. Se te olvida, Rafael, hablar con tu pasión por Sebastián Santos, se te olvida hablar de Gabriel de Astorga, que hizo el San Juan. Efectivamente, un imaginero también bastante importante dentro de los neoclasicistas. Ahí están los pies de los hermanos costaneros que precisamente en este año cumplen 20 sacando el paso de palio. Bueno, esta izquierda ante la derecha, ¿cómo va? ¿Es otra? La música de los pies. Es imposible pretender entender ese lenguaje, porque aunque uno se aprenda todas las palabras, para mandar un paso hace falta mucho más. Esta virgen la sacó durante muchísimo tiempo uno de los capataces más famosos de Sevilla, Rafael Franco. Estamos viendo que la figura de San Juan estilísticamente guarda mucha referencia con el San Juan de la Hermandad de la Amargura, de San Juan de la Palma. Pues la puerta de la catedral se cierra con ese portazo a la espera de la madrugada, que en Sevilla será indudablemente de un gran esplendor. Y hasta entonces les vamos a despedir con nuestros compañeros de Málaga, con esa imagen del paso de palio de la Virgen de la Merced, que como decíamos antes, abrocha la noche del Jueves Santo en Sevilla, de la Hermandad de Pasión. Adelante, compañeros.